Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como lo dijo Gabo, hoy iniciamos esta semana. Hoy acá en Colombia es un lunes festivos. Es uno de los países que más hace lunes de descanso, pero realmente uno no descansa. Si no muestro un botón, véanme aquí. Pero pues se resalta como este día para compartir en familia. Entonces, hoy es un día de esos. Bueno, también es porque hoy, digamos, ayer empezó, digamos que la otra parte del año. De aquí para allá arrancamos, está este mes y ya llega julio, pero este es como que el mes decisivo donde lo que no pasó en enero, febrero, marzo, abril y llega mayo y llega junio, entonces uno dice, si no te pellizcas ahora, si no tomas conciencia ahora, si no buscas lo que estás haciendo, si no buscas en tus metas, en tus objetivos, lo que en estos momentos tengas planeado para hacer, para realizar en todo el año, si no arrancas ya este mes, entonces podemos decir que no estamos atrasados, sino reatrasados, ¿sí? Entonces, ahí parece ser que hoy nuestro querido computador como que me va a dar clase de que sí estamos atrasados, vea que sí estoy atrasada, ¿sí? Entonces, hoy por eso vamos a hablar de un tema que es momentos de aprendizaje. Hoy nos ofrece un tema bastante maravilloso y es abrazando mi dolor y liberando mi linaje. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Que cuando nosotros abrazamos todos esos dolores, el dolor se va. Aunque nos parezca difícil e increíble, aunque en esos momentos cuando tenemos el corazón desgarrado, el alma partida, los huesos reventados, decimos, ¿cómo es que voy a abrazar el dolor y el dolor se va? Sí, hazlo y verás que es así, porque todo se sana a través de nuestra esencia, de nuestro amor y más si es a nosotros mismos. Entonces, por eso hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante, como es liberando mi linaje. Las semanas pasadas, el día jueves, este era el tema del viernes que se los debía. Hablábamos de las heridas, de las 5 heridas, ¿sí? Del niño interior, o sea, de ese niño que viene frustrado y todo, pero ya acabamos de hablar de una secuencia un poco también interesante y es que vamos a tomar ese tema también de nuestro linaje, porque paso a paso, si nosotros hablamos del niño, pero si no trabajamos todos los campos, como son el campo, el niño interior, que es nuestra parte de infancia, si no trabajamos con nuestra parte de linaje, que tiene que ver con nuestro campo ancestral, también con la historia de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Entonces, allí cuando empezamos a soltar todas esas cargas que no son nuestras, que de una otra manera las traemos, es para decir, aprendí, las suelto con amor y sigo mi camino. Pero si no hacemos eso, entonces las seguimos cargando. Y muchos de nosotros cargamos esto y no nos damos cuenta, pero seguimos cargándola. Entonces, por eso hoy esta semana vamos a trabajar, o sea, de parte mía, como representante de la fundación, como que estos momentos de aprendizajes, le den como un nuevo toque realmente de amor hacia las personas que queremos llegar, para que de una otra manera, aprecien estos momentos y los disfruten, porque son momentos que aunque uno no crea, son de sanación y nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, bienvenidos a momentos de aprendizajes, abrazando tu dolor, liberando mi linaje. En ese espacio de hoy, les digo que ya la presentación está que se da solita, vea. En ese espacio de hoy vamos a hablar un temita antes de, quiero mostrarles, no, ya llegué hasta la final, no se preocupe. Ya aquí ya vieron toda la presentación. Ahora vamos a darla. Ujú, denme un segundito. Bueno, quiero también hablarles un poquito de que esta va a ser nuestra agenda de la semana, para que de pronto tengan los espacios, los temas que vamos a ver esta semana, pues van a iniciar.
o vamos a iniciar ya en momentos de aprendizaje con abrazando mi dolor y liberando mi linaje. Voy a estar encargada esta personita que viene aquí. El día martes va a estar más allá del termómetro. Es un tema como todos los martes de médico en casa a cargo de la doctora Ofila. Y los miércoles, como estamos en ese tema de la música, de relajarnos, de sentirnos, de soltar, de hacer el complemento, lo que pasa entre el día lunes y el martes, estamos con nuestra terapeuta Andrea en las partes de la geloterapia y esta vez estará con sanar con la voz más allá de la técnica. Entonces, imagínense lo interesante que va a estar este miércoles. El día jueves y el día viernes vamos a hablar de un tema, o voy a hablar de un tema que son las finanzas en el mundo exterior, parte uno, y el día viernes estaré hablando de las finanzas en el mundo interior, parte 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a ver cómo ya venimos de liberar ese niño interior, como ya hoy vamos a hablar del linaje. Entonces, lo que es el día jueves y viernes, vamos a hablar de cómo liberar nosotros todas esas deudas kármicas, las finanzas, por qué no avanzan, por qué repetimos historia, por qué muchas situaciones se nos complican y no sabemos por qué, de dónde viene o cómo van, o cómo soltar todas esas partes y a nivelarnos en el campo de las finanzas. Entonces, vamos a trabajar en ese punto para que, como les decía al principio, arrancando y finalizando esta mitad de este hermoso año 2025, empecemos ese número 7, ¿sí? Sobre todo agosto, que es el mes, el octavo, que es el mes de la finanza, ese es el mes donde se envuelven muchas cosas, ya nosotros haya mucho todo este campo de trabajo. Entonces, sin más, iniciamos ya con nuestro evento del día de hoy. Cuando hablamos de por qué abrazando mi dolor y liberando mi linaje, automáticamente nos vamos a los campos ancestrales. Pero yo soy de las que busco más allá, de las que lee, las que investiga, la que les trae cosas que van más allá de donde empieza, porque yo siempre he dicho, todo en la vida tiene un inicio para que pueda tener un final, porque si no hay un inicio correcto, nunca hay un final correcto. No les han pasado situaciones que a veces uno dice, esto no empezó como tenía que empezar y lo que no empieza bien termina mal. Entonces a eso me refiero cuando no hay un buen inicio, tampoco pasa un buen final. Entonces cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, automáticamente nosotros tomamos en las generaciones y nos basamos automáticamente en el linaje de nosotros, ¿sí? Y hablamos de ese linaje cuando decimos, no, es que detrás de cada persona hay 4.900 y piquito, ¿sí? 990 y piquito personas ancestrales entre nada más abuelos de mamá, papá, papá de mamá, papá, en fin, entonces traemos todas esas generaciones. Pero realmente, ¿de dónde nace esto? Porque la gente dice, sí, es verdad que los cargo, es verdad que esto me pasa, repito historia por esto me viene por esto, pero realmente, ¿de dónde nace? Entonces siempre me gusta ir a la fuente. Y por eso cuando yo enseño constelaciones, porque todo esto lo ven cómo constelar, cómo alivianar, cómo sanar, busco y explico todo desde el inicio. Por eso las personas que estudian constelaciones conmigo, el programa dura un año larguito. Mucha gente lo hace en 4 meses, en 6 meses, yo no. Las personas que se certifican conmigo en lo que tiene que ver con constelaciones dura un año y piquito porque hay que aprender muy bien porque vamos a trabajar también con otras personas, entonces hacemos las prácticas, los ensayos y todo eso se va para poder realmente hablar de este tema. Y hablando de ese tema, entonces por eso les voy a hablar, por qué hablamos de abrazar el dolor? Es muy sencillo. La historia desde el inicio, tal como aparece en las Sagradas Escrituras. Karma de enfermedades, lepra, epilepsia, fiebre, disentería, sarna y tuberculosis son una de las pequeñas muestras, ¿sí? De las enfermedades antiguas. De hecho, cuando derrama Jesús su sangre en la cruz, sana a muchos leprosos, ¿sí? Pero ya enfermedades venían. Entonces, ¿de dónde empezaron? ¿De dónde empieza abrazarse el dolor para liberar el linaje? Empieza por Job. Y esto está en el libro de Job, porque por allí está Gómez Querroni, que siempre pregunta de dónde sacan la información de los libros antiguos, ¿sí? Que me gusta leerlos una y otra vez. Entonces, todo esto empieza a divulgarse. ¿Y por qué se abraza el dolor? Porque eso fue lo que hizo Job.
¿Por qué pasa todo esto? Bueno, porque Satanás o Satán, como lo quieran llamar, se presenta ante Dios argumentando que el amor que Jod le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente le ame. Entonces le dice, realmente Jod no te ama, él no te agradece las bendiciones que tiene. Él lo que hace es que está contigo por todas las riquezas, por todo lo que tú le has concedido. Entonces está allí. Entonces, él le dice: "Te reto", ¿sí? ¿Sí? Te reto para que comes, ¿qué es? Para que realmente pruebes si eso está. Entonces él dice, Dios, bueno, si ese es tu afán de hacerlo sentir y donde empecemos a reconocer lo bueno y lo malo, de qué venimos, de qué es que lo atraemos, entonces te concedo, ¿sí? A Satán probar la integridad de Job. Y por eso a Jod lo primero que le llega es la enfermedad, las llagas o sarna conocida porque es una de las partes más fuertes. Se pueden imaginar uno en esa época donde si hoy en día uno sufre por la higiene, ¿sí? Que no nos contaminemos, que no nos infectemos, que si estamos en una clínica, que el que tiene una enfermedad está allá, está en cuidados intensivos para que no se contagie. En esa época, ¿qué cuidados especiales podíamos tener? Ninguno, ¿sí? Eran mínimos los que se podían tener. Entonces, vamos a irnos un poquito a donde Job, con esas llagas, con esa sarna, y desde allí todos los que manejan constelaciones, que muy pocos se van es siempre a la generación desde la cantidad humana, pero es que Job también es humano y desde aquí empieza y desde aquí se ve la sanación, porque es que él lo hizo, él tuvo una enfermedad que no se buscó, porque Job no la pidió, no la buscó, llegó a él simplemente porque una energía no bonita, no de luz, sino llena de resentimiento, de dolor, de angustia, de rabia, de tristeza, de perder, quiso demostrar de que el dinero siempre iba a ser más fundamental y que ganaba cualquier cosa ante la integridad humana. Pero se dice que Dios conoce a sus hijos de corazón. Entonces, por eso el que es puro de corazón, el que realmente dice yo soy puro de corazón, pero siente la pureza de su corazón, es un ser íntegro. Y nosotros pues hemos ido aprendiendo ese viaje todo el tiempo. Entonces, Jod, desde allí empiezas. Llaga, ¿sí? O sarna, pérdida de posiciones, él perdió, ¿sí? Todo lo que tenía, pérdida a sus seres queridos, sus hijos murieron, pérdida del apoyo de su esposa. De hecho, su esposa es una de las que dice de que él maldice a Dios, agrega esa mentira todavía y lo abandona, ¿sí? Apareció, o sea, desaparecieron sus amigos que lo criticaron, le decían de que él tanto que alababa a Dios, ¿dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaban todas sus cosas? Fue criticado, humillado, ultrajado y lo dejaron. Lucha interna, una angustia emocional. ¿Ustedes se imaginan? Pónganse en un segundito, vamos a trasladarnos a esa época, uno allí tirado como que si es caso en el mismo piso, o en esa época creo que no existían todavía los velos, bueno, sí, los mantos con los que se colocaban, con una enfermedad como llaga, como sarna, con todo el cuerpo, como es que es infectado, ya oliendo horrible y más la carne que se descompone de una manera tan rápida y con todas esas cosas perdió sus riquezas, perdió a sus seres queridos, su esposa lo abandona, los amigos le echan para un lado. ¿Se pueden imaginar esa carga emocional que ese hombre sentía? Esa angustia de si es caso no poder casi ni moverse para tomarse un vaso de agua. Y de hecho, ahí es donde viene la interrogación de Dios. Y eso es de aquí donde viene parte del karma de las enfermedades porque venían desde esa época. Y las repito, lepra, epilepsia, fiebre, disentería, sarna, tuberculosis. Hoy en día los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, ¿cómo es que es? Sanan a estas personas y no son medicamentos que cubre la EPS. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que quien la padezca, quien la tenga, automáticamente lo toma el gobierno para sanarlo. Por lo menos aquí en Colombia, me imagino que en los otros igual, porque son enfermedades que vienen con una carga ancestral de bastante peso. Hoy en día esas enfermedades se reflejan en nosotros de una manera diferente. Hoy en día esas enfermedades
las venimos nosotros manejando, ¿cómo es que es? Ay, Dios mío bendito, que se me emociona tanto este computador o me emociono yo, que se me devuelve. Venga, voy a poner a perder. Entonces, hoy en día, hay que ver allí que me baje un poquito, terminemos de cerrar aquí. Entonces, cuando viene la interrogación de Dios, que viene y se sienta con Job y él empieza a entender y allí él muestra de que realmente lo único que lo hace seguir a Dios es su fe, es su confianza. Entonces recuerden que Job vuelve y recupera, pero ya queda esto marcado a la generación. Entonces de aquí realmente donde nace todo el karma de las enfermedades y es de aquí realmente donde tenemos la sanación. ¿Y cuál fue la sanación? La fe, la paciencia que jodió. Por eso es que dice que él abrazó su dolor para liberar su linaje, para liberar todo ese karma. Entonces, cuando nuestros ancestros sobrevivieron también, y ya no nos vamos a la época de Job, sino que nos vamos un poquito más, para que ustedes vean todo lo que nosotros arrastramos, es que antes hoy caminamos, andamos y sobrevivimos, ¿sí? Si uno empieza a revisar todas las cargas tan fuertes que vienen desde los ancestros. Entonces, cuando nuestros antepasados sobrevivieron a la guerra, a la pobreza, a los desastres naturales, al desplazamiento, al racismo institucional, al abuso repetitivo, al alcoholismo, a la adicción, a las enfermedades crónicas y otras experiencias traumáticas, sus mecanismos de supervivencia se activaron. ¿Por qué piensan ustedes que se activaron? ¿Mm? Recuerden, acá lo bonito es que nosotros empecemos a interiorizar todo este espacio y empecemos con él también para que nosotros automáticamente también vayamos sanando esa parte. ¿Por qué sienten ustedes que toda esta parte se activa? Por una sencilla razón. Porque cuando Jod abraza todas sus enfermedades, aún con todo su dolor, aún en huesitos, aún que ya se le había comido, piel que ya se veía en sus huesos, y libera su paz, su amor, su fe, él vuelve a sanar y no solamente libera su linaje, sino que recupera todo lo que ha sido de él y con más abundancia. Entonces, cuando nosotros aceptamos toda esta parte, automáticamente nuestros mecanismos de supervivencia se activan. Cuando estamos en una zona de peligro y sentimos que algo viene, nuestra fuerza, digamos, esa energía interna se activa a la defensa. Eso pasa automáticamente y eso es lo que ha pasado de generación en generación cada vez que venimos a esta vida. Automáticamente cuando pasa algo, eso se activa. Si nosotros no lo activamos, no generamos ese mecanismo, pues mientras no lo generemos, va a pasar de que sigamos allí, en el mismo metro cuadrado, en el misma zona, no salimos de allí, es como si estuviésemos en un hueco que no tiene escaleras, ni cáñamo, ni nada para salir porque no encontramos cómo. Desarrollaron patrones de comportamiento y sistemas de creencia, formas de vida, interacción, que en ese momento los resultados fueron seguros. ¿Por qué? Porque se fueron generando defensas. Voy a colocar un ejemplo que quizás se salga un poquito de contexto, pero sí tiene mucho que ver. Cuando nosotros vemos en la calle, sí, a las personas indigentes de la calle, vemos que muchos de ellos con frío, con hambre, con enfermedades, o sea, son muchos los sucesos que estas personas sufren dentro de la calle. Sin embargo, activan todo su mecanismo de defensa y son personas que casi nunca se enferman porque se activan todo, comen sobrado, comidas dañadas, pero activan todo su mecanismo. Entonces, eso es lo que estamos hablando acá, desarrollan comportamiento, desarrollan patrones, desarrollan células de una manera impresionante, ¿sí? En la sanación y en la supervivencia. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a dar cuenta que el cuerpo físico empieza a generar su propia defensa. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. A muchos de nuestros antepasados, estos patrones los mantuvieron vivos. En el caso de lo que hablaba ahorita de los indigentes en la calle, todas esas fuerzas son las que nos mantienen vivos. Esas personas
Uno a veces se levanta y dice: "Ay, tengo hambre", pero desayuna, ¿sí? El almuerzo no estuvo a las 12, pero comiste a la 1 o a las 2 porque pasó algo, o el domingo cenas a las 3 de la tarde y sientes la fatiga, el hambre, pero ya sabes que vas a comer. Entonces, yo siempre he dicho: "Hambre que espera comida no es hambre". Pero esas personitas que se levantan y no saben si alguien se va a compadecer, les va a regalar un café caliente, un pan o van a comer algo. Entonces, ellos sí tienen que mantener esos patrones bien activos para poder resistir, para decirle al cuerpo, te aguantas, te comes la grasa, ¿sí? Por eso, por lo regular, todos ellos se van adelgazando y se van acabando, porque recuerden que cuando nosotros empezamos a no comer, a aguantar hambre, por decirlo así, la misma grasa se vuelve alimento. Entonces, por lo regular, todos ellos son delgados porque el cuerpo tiene que autoabastecerse de su propia grasa porque no hay para más, ¿sí? Entonces, es allí como todos esos patrones nos hacen tener una vida. ¿Qué sucede cuando esos, digamos, mismos, o sea, qué sucede cuando esos mismos mecanismos de afrontamiento se transmiten de generación en generación a través de la crianza, la inconsciencia y la cultura? Pues sucede de que nosotros traemos todo ese campo y ahí es donde vamos con las situaciones de las maldiciones, ¿sí? Ahí es donde ya nos abrazamos en ese campo que decimos, te maldigo a ti y a todas tus generaciones, ahí es donde viene todo ese trauma de ancestros que día tras día nos pueden llevar a nosotros, ¿sí? A perdernos o a reencontrarnos. Tu cuerpo guarda un trauma ancestral. Si te haces consciente, puedes descubrir que los traumas ancestrales viven y pesan mucho sobre los hombros. Porque la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las personas, siempre dicen, suelen quejarse de dolor en la espalda. La mayoría de las personas, por lo regular, les cuesta sentarse derecho, les cuesta mantenerse acá, porque el peso de los hombros suele ser grandes. Todas las personas que van a una sala de masaje, siempre los nudos principales se forman es en nuestra espalda, en nuestros hombros. ¿Por qué? Porque allí es donde más cargamos ese peso ancestral. Y si no lo trabajamos con mayor razón, lo vamos a tener allí, intacto para nosotros. Es el dolor y el sufrimiento emocional transmitido de generación en generación por nuestros antepasados. Ese es el peso que cargamos. Si traemos esa parte, se olvidaron de las maldiciones ancestrales. Hoy en día la mayoría de las personas no recuerdan las maldiciones ancestrales y las han olvidado totalmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros no recordamos esas maldiciones que se expresaba, te maldigo a ti, a 5 generaciones más, 10 generaciones, 20, en la Biblia hay hasta 1000. Entonces, imagínense 1000 generaciones de ancestros y arrastrando, pero no nos vamos tanto allá, vámonos desde que viene de Job. Entonces son miles y miles y miles y miles de años que hemos cargado con todo esto, pero esto nunca nos lo enseñan, nunca nos lo explican. Muchas personas vienen a este mundo y se van sin este conocimiento, ¿sí? Y es fundamental porque esto es lo que nos hace evolucionar. Entonces, cuando somos conscientes de eso y empezamos a liberar, porque a veces nosotros nos comprometemos, hacemos promesas, pactos, ¿sí? De que vamos a mejorar, de que vamos a sanar, de que vamos a liberar en esta vida, pero como no entendemos cómo nos repiten historias, nos conseguimos, ya las personas tienen una relación, caso de la mujer, un novio, caso del hombre, una novia, y se deja con ella y la situación es bastante lamentable, pero después llega otra peor o después llega otra o otro con una manera diferente, siendo el príncipe azul o la princesa que se esperaba y después se vuelve una fiera, ¿sí? Con todas las garras. ¿Pero por qué? Porque de una otra manera repetimos historias. Hoy quiero que te preguntes allí donde estás sentado en tu vida, independiente de los años que tengas a hoy, ¿cuántas partes de tu historia de vida no has repetido esas, como es que esas historias y las sigues repitiendo en finanzas, en salud, en amigos, en abandono, en pareja, en muchas circunstancias? ¿Por qué? Porque no hemos sanado y no hemos liberado este campo de linaje ancestral. Su impacto se manifiesta en diferentes formas, ¿sí?
suele dar ansiedad, adicción, afectando nuestro bienestar mental y físico. ¿Por qué? Porque si tú eres ansioso, no tienes paz, no tienes tranquilidad. El afán de que quieras comer, por ejemplo, algo y sientes que quieres comer y comer y comer y sigues comiendo, comiendo y sientes que no te llenas, te antojas de una cosa, tomas agua, comes dulce, comes mecato y nada. Si es una adicción, puede ser también a la comida, puede ser una adicción a la sexualidad, puede ser una adicción a comes que es al licor, puede ser una adicción a las drogas, puede ser una adicción. Hay personas que no es que sean malas ni que quieran robar, sino que para ellos es una adicción la adrenalina. Entonces, cuando pasan ciertas circunstancias, van más allá y cada día van arriesgando más y más y más su vida porque están en ese plan de llegar a su límite, a probar cuál es toda su capacidad. Y muchas personas se quedan en eso porque al final terminan afectando todo su bienestar, tanto físico como mental, y ya ahí quedamos. El reconocer el pasado comienza a comprender tus dificultades presentes, a romper tus patrones generacionales y alivianar el camino generacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo rompo todos esos patrones, cuando yo reconozco que si hay un pasado, cuando yo reconozco que si en mi familia todas las hermanas, primas, las hijas de la tía, de la mamá, de la abuela, todas son solteras, todas son madres solteras, a todas les ha tocado, ¿sí? Una sola tiene un hogar y esa sola que tiene un hogar, uno dice, pero ¿por qué no se separa? Ay, no, porque qué dirá la gente, pero porque su vida, podríamos decir que entre comillas, es un infierno y no se separa por el que dirán la gente, pero todas son separadas. Esos, aunque ustedes no lo crean, son de esas maldiciones ancestrales que nosotros traemos de esa época, ¿sí? Hay personas de que toda la familia, todos nosotros tenemos la célula del cáncer, porque eso es como una, es una célula, es un virus que siempre se puede desarrollar de una u otra manera. Pero por lo regular hay familias que todas padecen de él y vienen como en línea y todos fallecen de lo mismo, ¿sí? Hay otras personas que son de que todos de una u otra manera se accidentan, van cayendo y parecen, pero se caen de la manera más sencilla del mundo y se fracturan un tobillo, la pierna, se sueltan la cadera, se dan el brazo y casi todos pasan por eso, aunque no lo creamos, son linajes ancestrales. Entonces, por eso reconocer el pasado es fundamental, porque es romper todos esos patrones, alivianar el camino generacional, y no solamente el de nosotros, sino también el de nuestros hijos, porque qué es lo bonito de acá. Cuando nosotros empezamos a entender que ya Amparo Judith López Soto, ¿sí? Al ella formar su familia, que en este caso, pues mi familia es, digamos, la mía, la formada por mí, es pequeña, madre soltera, de 3 hijos, uno celestial, 2 terrenales, ¿sí? Y mi generación va en una nieta, digamos que es la tercera generación. Si no captamos todo eso que viene y no empezamos a romper todos esos lazos, pues seguimos cargando lo mismo. Cuando yo empecé a estudiar todos esos temas y me doy cuenta lo importante, lo fundamental que es para nosotros como seres humanos tomar conciencia de estos procesos y empezar a sanar a tu familia independiente si está presente, si no está, porque eso es algo que podemos ir trabajando. No es que, no, pues ellos no me llaman, no escriben, no dicen nada, pues no sé, no tengo nada que ver con ellos. No, 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 tú no te vas a casar con las situaciones de tu familia ni de las cosas. Tú te vas a casar es con la sanación y la salvación y la evolución de tu esencia, de tu ser, de lo que viniste acá. Y si eso lleva a hacer todo lo demás, pues simplemente lo haces. El otro hará su proceso, pero cada uno tiene que hacer su proceso porque es así como nosotros. Si yo hago mi proceso, cuando yo tomo la decisión de hacer mi proceso, así automáticamente es que yo me hago responsable de mi avance, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo soy. Pero si yo no lo hago, pues difícilmente voy a alcanzar que las cosas se den, ¿cierto? Entonces, por eso es fundamental que nosotros tomemos conciencia de todo ese espacio. Entonces, muchas personas se sienten estancadas, incapaces de alcanzar sus objetivos, sus metas, sueños, deseo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque traemos esta carga ancestral. Es como si el camino se interpone entre lo que deseas y la realidad que habitas. Una persona puede decir, yo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. Me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ta, ta. De aquí a las 12 ya he hecho todo esto.
Llegó el otro día, se levantó, empezó, se paró como a las carreras, la cogió la tarde para una cosa, ya sea para despachar al niño, para lo que sea, o darle el desayuno al esposo porque él se va primero, ella se va más tarde o ella no trabaja. Entonces ya ahí empiezan, son todo lo contrario a lo que deseo. ¿Por qué? Porque a la niña si es caso la coge la tarde, la deja a la ruta, entonces ya viene el enojo, va a servir como es que es el desayuno al esposo, y al huevo le agrega azúcar, ¿sí? Y al café le agrega sal. Entonces empiezan a haber intercambios y suelen cosas que aunque ustedes parezcan ilógicas, suelen suceder, ¿sí? Entonces todo esto automáticamente se interpone en lo que tú querías, que era levantarte a las 6 de la mañana, tener una mañana tranquila, ya tenías todo turnado hasta las 12, el almuerzo listo y ya sabías que en la tarde ibas a sacar un espacio para ti o para lo que quisieras y ya, todo se te vuelve un complique y el día se te perdió. Las mismas situaciones siguen apareciendo en el trabajo, en las relaciones, por mucho que intenten hacer cambios y superar los obstáculos, vuelve y pasa. Y no entiendes qué pasa con ocasiones, se entiende como si estuvieses miles de maldiciones encima de ti. Y hay muchas personas que hasta dicen, "Ah, ¿será que yo habré matado un gato?" Porque es una forma de decir de que tienen tal cosa. Hay personas acá en Colombia que dicen ni que hubiese matado a un cura, pero de igual sigue persistiendo y sigue pasando y sigue repitiéndose y repitiéndose. Entonces, ¿qué pasaría si los patrones que se repiten en tu vida y en tus relaciones no se originan en ti? ¿Qué pasaría si tú entendieras que muchos de esos patrones que se originan en tu vida, en tus relaciones, no te pertenecen? ¿Qué pasaría si tú te empezaras a comprender, a entender que no son tuyos, los soltaras, los sanaras, los liberaras para que tú pudieras tener una libertad? ¿Lo harías? Contesten en el chat si ustedes lo harían. Escriban por allí que con todo el amor leeré sus mensajes, ¿sí? Entonces, para que miremos si realmente nosotros sí haríamos eso o no lo haríamos. O pensamos que no es importante o no creemos que sea importante. Entonces, por esa sencilla razón, no nos preocupamos. Entonces, en este caso, la fuente de tus desafíos podría tener sus raíces en un trauma ancestral que pide ser curado. ¿Por qué? Porque de pronto, atrás, por eso es que se dicen de que no se vale juzgar, que no se vale condenar, que no tenemos la potestad ni el criterio, no tenemos de criticar al vecino, al de la calle, porque todos traemos ese mismo proceso. Muchas veces nos burlamos de los drogadictos, pero en otras vidas nosotros o nuestros pasados, familiares, primos pueden estar. O sea, todo lo que pasa en una familia lo viven. De pronto la gente dice, tan bonita fulanito de tal que salió bendecida, ¿sí? A mí muchos familiares, a gracias a Dios, me dicen, bendecida usted, mi hija, que usted dice que le fue mal en el amor, pero mire esos dos hijos maravillosos que usted le dio, la otra está en el cielo y acá usted le entregó a la sociedad dos buenos hijos. Sí, y en eso gratitud infinita, porque es cierto, pero también en el resto de mi familia se ven situaciones, ¿sí? En el resto de familia, no cerca, sino lejano, hay primos que han hecho cosas indebidas, hay otros que han ido a la cárcel, y no es que sea una parte culpa mía, no, en toda la familia se viven. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la nuestra, porque cuando la queremos, cerramos y preferimos cerrar el ojo antes de abrirlo y observar en el espejo que sí tenemos una suciedad acumulada y que esa suciedad no nos deja muchas veces ver la realidad y por eso fácilmente nos culpamos más a los otros o nos deshagamos más tirando la basura al vecino que tomando nosotros nuestra responsabilidad. Pero todos tenemos un trauma ancestral que exige ser curado y que pide a gritos ser curados. Pregunta, duda hasta allí. Bueno, si tienen preguntas, dudas hasta allí, ya vamos a llegar donde me pueden hacer las preguntas. Entonces, ¿qué pasa en todo ese proceso? Las experiencias heridas de tus padres, abuelos y ancestros pueden afectarte. Claro que te afectan. En varias ocasiones los temas se repiten en una familia durante varias generaciones. En el caso de nosotros, mi madre,
tuvo 9 hijos, mm, tuvo 3 abortos. Entre los 3 abortos que tuvo en esa época, 2 eran mellitos, o sea que éramos 5, o sea que éramos 14. Perfectamente hubieran podido empatar, como es que un equipo de fútbol. Coincidencias de la vida, 9 hermanos, 2 hombres, 7 mujeres. De las 7 mujeres, 5 solteras, ¿sí? 2 que conservan sus relaciones, pero ahí es donde yo me expreso y con todo el amor, las amo, los adoro, pero prefería ser soltera, respetable. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar todos estos procesos, entonces me di cuenta de que eso era maldiciones que venían o patrones, como los querramos llamar, o esos linajes que traemos de nuestros ancestros y que había que empezar a sanarlos. Entonces, por eso es que he ido sanando, 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 sanando. Y sé que la labor que he hecho se va beneficiando a toda la familia, porque es que con uno solo que tome la bandera se genera, como es que es equipo. Si tú estás en una cancha de fútbol y ya están dos equipos jugando y está el que a ti te gusta y todo el mundo está allí, pero nadie grita, nadie anima al equipo, pero de pronto tú te paras y empiezas a aplaudir y a decir, bravo, vamos, vamos, sí, 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 y a gritar el gol. La gente cuando vienes a ver, todos los demás están haciendo lo mismo. Todos los demás empiezan a apoyarte. Entonces te das cuenta que empieza a llegar el uno, el otro, el otro, el otro. Cuando levantas la cabeza, ves que ya hay dos. Está la barra del otro equipo y está la barra de acá. Lo de aquellos gritan, en otro, lo botó, y igual, ¿sí? Pero suele pasar eso. ¿Por qué? Porque es que cuando uno dispara esa energía, cuando disparas esa vibración, ¿sí? De liberarte, de libertad, de arrancar, de ganar, de triunfar, todo tu cuerpo se complementa en todos los campos y tenemos más de 72 cuerpos entre lo físico, ancestral, todos ellos se activan para que tú puedas vivir esa adrenalina que es única y maravillosa. Entonces, por esa sencilla razón es que nosotros tenemos que sí trabajar sí o sí toda esa parte de nuestro pasado. ¿Cuántas veces te ha pasado que se presenta una dificultad y las demás llegan de una sin ser invitadas? O sea, un día tuviste una situación o digamos, en los peores casos, rompiste con la pareja y te deja la pareja. Al día siguiente, otro, otro, otro. Aquí vamos a ver un poquito. Patrones de dificultades. Trabajo. Pueda que tengas problemas en el trabajo. Automáticamente llegas y problemas en la relación. Problemas familiares, amigos, financieros. El peor de todo, con uno mismo, que no se entiende, que no quiere, que no sabe qué es lo que busca. Estos 7 puntos nos dicen muchas cosas que no los vemos ni escuchamos y mucho menos sentimos solo cuando nos bofetean en el rostro y el ardor es incontrolable. Porque a veces sentimos las cosas, o a veces alguien nos las advierte, o a veces tú lo miras y dices, esto no está bien, pero como te llega el corre-corre, el afán del día a día, no hay espacio, no hay tiempo para mirar, no hay un momento que te lleva a la lógica, entonces se va. Cuando ya se viene, uno dice, lo pude haber evitado, pero no fue así, no lo evitaste porque ya lo tenés encima. Entonces, aquí tenemos una pregunta en el campo generacional, para todo este campo de las generaciones, todo lo que nosotros manejamos y trabajamos. Abuela, ¿quién es mi madre? Porque en todo este campo de la parte ancestral, de la parte de las constelaciones, de la parte de sanación, siempre se dice de que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hija, mi hija tiene 40 y pico de años, tengo una nieta de 15 años y se dice de que mi nieta, sí, tendría, era parte mía, era como un óvulo que de una otra manera, cuando mi hija se va, ella se lleva ese óvulo mío, por lo tanto, se dice que esa hija de ella realmente vendría a ser hija mía. Entonces, por eso, cuando trabajamos con las constelaciones, siempre se buscan hacia los abuelos y allí es donde se viene la línea, ¿sí? Del linaje familiar, de los abuelos, porque son los papás, de los papás, de los papás, de los papás, entonces, es así como se trabaja ese espacio de que abuela, ¿sí? ¿Quién es mi madre? Y obviamente se dice en las constelaciones que es la abuela. Hasta aquí, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta o todo es perfecto hasta allí, pueden prender los micrófonos y hacer una, dos preguntas. Ya que arranqué un poquito tarde, vamos a recuperar el espacio. Con una consulta, Sí, claro. ¿cómo ir liberando esos patrones?
cómo, cómo ir liberando, la verdad, muy identificable en mi persona, con una pequeña, ¿qué puedo decir? Con una pequeña situación que a mí me pasa. Es eso, ¿no? Sí, Eh, claro, o sea, o sea, me sentí identificado con esas opciones que dijo. Y para resumirle un poquito de lo que me ha sucedido, compré un pequeño carrito, sí, y después de comprarlo, y lo empiezo a reparar, y a reparar, y a reparar, y a reparar, y no me deja de que lo sigo reparando. O sea, eh, es algo que sí como me siento identificado, ¿no? Porque me ha pasado, o sea, suele pasar, y me pasa constantemente, bueno, entonces y me acá llama vamos a mucho hacer, la atención esa parte. aquí te vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a trabajar todas esas partes, pero es de ya, Gabo, te recomiendo, de que a tu carrito no le digas, me compro un carrito y mantiene esto, no, tengo un carro, y vas a hablar con el carro dándole el poder al vehículo, ¿sí? Porque comes que es cuando tú hablas de pequeñeces, entonces parte de tu campo ancestral es que no hay valores, no hay merecimiento, entonces todo lo mío es como chiquitico, como para allá, como este, es un carrito, ¿qué modelito es? No, este es tal cosa. No, o sea, siempre, y no es que lo sea, sino que en la forma, ¿sí? Que se maneja, entonces vas poniéndolo más pequeño, y no es así. Tienes que darle fuerza. Y ya al carro, háblale, tócale las puertas. Mira, yo aquí, por ejemplo, tengo aquí donde coloco el celular, por decir algo, a veces le acaban las pilitas porque este es viejito, entonces en su momento este era de pilas, entonces él con las pilitas se los coloca, él enciende, entonces yo voy haciendo cosas y él va girando, entonces me ayuda mucho en el día a día del trabajo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, no, 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 caballerito, tenemos que trabajar, hágame el favor. Y todo dice la gente que es que uno es loco. Claro, es que la Ujú. gallardía del loco es el que el coherente utiliza para trabajar, porque todos los que se creen cuerdos no avanzan, hacen simplemente todo lo que los locos dejaron en una vista. Entonces, en estos momentos, mi recomendación es que tú hables con tu vehículo. En serio, pregunta por qué está, de dónde viene esta parte. De todas maneras, aquí vamos a mirar de esos patrones, de esos linajes financieros, kármicos, de todo que vamos a trabajarlos con una cartica, que por eso voy a moverme rapidito para que comes que alcancemos con el tiempo. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, creo que nadie más. Entonces, Sí, conta. ¿Sí? para superar estas estos problemas ancestrales, ¿qué tan importante es dedicarse uno a actividades como el deporte, el arte, lo académico, para superar esto que has señalado? No. ¿No? A ver, En- hoy hablaba, hoy estoy preparando, pues mi vida, a mí me encanta preparar muchos programas, ¿no? Este programa lo hice anoche, terminé como a las 2:30 de la noche para hoy, para ustedes. Yo siempre tomo, y si usted viene acá a hablar de linaje, yo te tengo muchos programas de linaje, pero siempre hago algo. Entonces, por ejemplo, mira, si nosotros miramos, por decir alguna cosa, el que hizo KFC, creo que es que se llama la marca de pollo, de restaurante KFC, creo que es a nivel internacional, ¿sí? Sí, Él murió a así los es. 102 años. Y mira, el pollo, la grasa y todo, y come, ¿sí? Tenemos un deportista que hace el ejercicio, que se entrega a gimnasio, que vive y ya muerto a los 42 años. No es que diga que hacer el ejercicio, que hacer todas esas cosas, no, cada cosa va dentro de su campo. Cuando nosotros traemos algo generacional, hay que hacer un pare. ¿Ey? Es un pare. Yo no voy a sanar lo generacional haciendo un ejercicio. No es que esté mal, eso es en mi vida cotidiana, eso es lo que yo hago hoy. Pero lo generacional tiene que ver con pasado, con ancestro, con algo que sucedió en la vida antes que tú llegaras a este mundo, ¿sí? Entonces tú lo sanas es buscando herramientas que sane, que liberen estos patrones. Con esos patrones tenemos programas como biodescodificación, bioneuroemoción, pero el que más sana todas estas partes son todo lo que tiene que ver con el linaje ancestral, se hace a través de constelaciones, que son programas.
Todos estos programas son programas holísticos. ¿Por qué son holísticos? Porque son programas que se trabajan a través de la energía, a través de esencias, a través de cuarzos, a través de todas estas herramientas que eran usadas por nuestros ancestros, el juego, o sea, se hacen especialmente programas de sanación. Ahora van a verlo acá porque yo acá traje unas cartas para que las hagamos ahorita en la noche, pues vamos a hacerlas, yo las voy a leer y ustedes las van a hacer como con los ojitos cerrados para que las vivan y empiecen a soltar todo este campo. Esas son las herramientas como uno sana esta parte, ¿sí? El cuerpo físico, hacer deporte, leer, toda esa parte, eso es bueno para nuestro físico, para nuestro día a día, para nuestras memorias, para toda la base que vamos desarrollando. Pero eso no te ayuda a sanar o a liberar una maldición ancestral o un patrón de estos. ¿Listo? Suelta lo que te ha marcado sin separarte de ello. Esto es fundamental. Suelta lo que te ha marcado. Soltamos todas esas historias, ¿sí? Lo que yo les digo, ¿por qué en la familia todo el mundo toma, digamos, alcohol? ¿Por qué a veces todas las personas hacen negocio? Ya, 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 ya le va a reventar. Es que ya lo tengo, ya, ya me salió. Mañana me dan la plata. Un mes, 2 meses y nada, ¿sí? Entonces, todo esto viene con ataduras de cargas ancestrales. Entonces, lo verdaderamente hermoso de este proceso de sanación es que no se trata solo de abordar el pasado, y si yo abordo el pasado y ya lo tomo, sino también de redescubrir la sabiduría y los dones perdidos de tus ancestros. ¿Qué pasa? Yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia, abro paréntesis, pronto me demoro un poquito más de la hora hoy, no sé cuál sea el afán de ustedes, pero sí quiero cerrar el capítulo hoy, pues entonces espero que todos se queden hasta el final. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo descubrí de que el que todas nosotras tenía, por lo menos yo tengo 3 hijos y todos 3 fueron del mismo papá y de mí mismo. Pero, por ejemplo, tengo hermana, mi hermana mayor repitió la misma historia de mi mamá. Tuvo 9 hijos. Tuvo 2 hijos con papás diferentes, 3 hijos con papá diferente, otros 2 y así sucesivamente. Entonces los niños son hermanos por parte de mamá y muchos de ellos se les acompleja porque a veces el papá de uno sí lo reconoció, pero los otros no saben ni quién fue, nunca le dijeron, nunca nada. Entonces todo eso trae como un trauma ancestral en esa persona y se cría con ese trauma. Hoy la mayoría de ellos, pues unos han tenido hijos, vuelven y se han vuelto a separar, entonces sigue como esa generación, ¿sí? Entonces, eso son lo que nos identifica a nosotros que traemos maldiciones ancestrales y que son campos que nosotros debemos soltar, sanar para poderlos soltar. ¿Cómo sanamos esos campos? Reconociéndolos, teniéndolos acá y diciendo, bueno, si en esta vida yo me comprometí a liberar, a sanar, a soltar a mi familia, a una generación, un linaje, si consciente, inconscientemente le hice daño, pues vamos a trabajarlo, ¿sí? Y empieza a reconocer y a soltar toda esa parte. Eso fue lo que yo empecé a hacer en mi vida. Mi familia venía marcada también por la drogadicción, por el alcohol, por la prostitución. O sea, es que en todas las familias lo hay. Lo que pasa es que mucha gente no lo reconoce. Entonces, si tienen un familiar que maneja la drogadicción, lo esconden, lo echan de casa, lo abandonan, lo tiran a su suerte, porque no pertenece, se descarrió, pero no se dan cuenta que es que vienen quizás cosas atrás, ¿sí? Si es una persona que es prostitución, también todo el mundo la mira mal, todo el mundo está acá, las mismas primas le sacan el cuerpo. No, estamos rechazando nuestra sangre, nuestro linaje. Y quién quita que mañana pasado lo haga la hija de mi hija o el otro, del otro, del otro, porque se puede repetir si no lo trabajamos. Y eso se devuelve y se devuelve y se nos vuelve como una bola de humo que da vueltas y vueltas y vueltas. Eso es no sanar la generación. Pero también, ¿qué pasa? Cuando uno sana la generación, y se lo digo por experiencia propia, ¿sí? Es donde uno empieza a descubrir cómo se empieza uno a liberar de muchas cosas. Mire, cuando yo empecé a sanar mi generación, cuando yo empecé a estudiar constelaciones, me di cuenta que en 2 programas que existen dentro de toda la parte, como es que es holística, 2 programas con tanta fuerza existen que traen una sanación tan íntegra y tan bonita como son las constelaciones. Las constelaciones son como es que es programas
que te ayudan a ti a sanar y a liberar toda esa parte, al igual que los registros akáshicos que a la historias pasadas. Pero ¿sabe cuál es la fuerza de esos 2 programas? Que ambos de ellos se dan cuenta que toda la parte se sana desde nuestro ADN. De esas 12 hebras que se manejamos nosotros, nos traen a nosotros la sanación bien incrustada. O sea, cada persona trae automáticamente su antídoto para sanar, pero no lo buscamos, como no sabemos, como no lo conocemos, entonces dejamos pasar. Entonces, el ADN tiene que ver mucho en la liberación y en la sanación de esta parte. Yo trabajo muy diferente lo que son los registros akáshicos, los que ustedes los ven en internet, trabajo muy diferente las constelaciones, por lo que me voy a la fuente, por lo que me busco. Si esto es de esto, digo, si eso es de eso y usted lo trabaja conmigo, le aseguro de que lo sana porque lo sana. Y es tanto así que la gente vea, si usted no se sana, no me pague, tranquila. ¿Por qué? Porque es que cuando tú te entregas a una herramienta, a hacer ese proceso, tú tienes que entregarte con esa pasión y las personas que te van a guiar, y yo me considero un guía, un maestro en ese campo, tiene que estar entregado a ese proceso, haber vivido ese proceso para saber realmente cómo es que te va a ayudar a sanar y a liberar toda esa parte. Entonces, a soltar todas esas maldiciones. Esto puede ser increíble, confuso hasta que empecemos a sanar y a desempeñar este misterio. Y quizás la gente no lo entiende, pero yo hago constelaciones, no importa que la gente esté en otro país, y la trabajo con velitas, no con veladoras, yo no utilizo veladora, velitas, utilizo unas velitas y a través de esas velitas trabajo y coloco cada ancestro como con un color de una vela y no importa dónde está la persona, vive la emoción. Porque la siente, porque es que los ancestros están, esa energía está dentro de la tierra y la tierra la tenemos en todos lados. Entonces, no es que porque yo estoy en Colombia y el otro está en Quito, el otro en Guatemala, el otro en la Chinchina o el otro, no, es una sola vibración. Tanto el universo como la tierra son solas vibraciones desde allí. Por eso es que le llaman misterio. Por eso es que viene la parte mística, esa es la parte holística. Bueno, para prosperar la sanación ancestral es fundamental. ¿Qué es fundamental? Aceptar que tenemos esos patrones. Somos la encarnación viviente de las historias, los mecanismos y la supervivencia de nuestros ancestros, pero también de sus dones y su valentía. Recuerdan que cuando empezamos hablaba yo de los que liberaron guerras, batallas, entonces tenemos en nuestra sangre esa fuerza de guerrero, de echados para adelante, ¿sí? Sino que como son en generaciones, la sangre va evolucionando y el ADN es el que empieza a evolucionar porque uno va trayendo esa herencia, no tanto en lo físico, sino en la sangre, y más porque viene con una mezcla, y hay muchas personas que son de Colombia que se casan con un europeo, con el de allá, entonces las mezclas son más avanzadas todavía. Pero cuando hablamos de esos dones, de esos talentos, es porque empiezan a despertarse, porque así como hay maldiciones, hay bendiciones, ¿sí? Les recuerdo cuando acá les colocaba y que está el título Abrazando mi dolor y liberando mi linaje, es porque así como Jod entendió todo lo que había perdido y abrazó su dolor para liberar su linaje, así fue como él sanó y liberó. Y es así como uno sana y libera. Y te traen dones, ¿sí? Yo hoy en día puedo hacer muchísimo, y son dones, porque lo considero como ello y me considero, digamos, bendecida ante esa sabiduría, porque como es que es lo vivo. Y las personas que conoce, que han hecho trabajos conmigo de este tipo de experiencia, con los ángeles, con los registros y con toda la parte holística, porque no trabajo nada oscuro y no todo lo que tiene que ver con la luz, viven esa experiencia y saben que no miento porque pueden sentirlo, ¿sí? Sino que yo hago como hacía Jesús. Haz lo que tengas que hacer y no te des bombo. Porque si fuera para eso, yo mantendría pidiéndole a cada persona que hago, dame cómo es que es, grábate un video, dame testimonio, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. No, 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 no. Trabaja en silencio, porque tú no trabajas para el mundo, tú trabajas es para sanar esa parte. No necesitas que el ego se encienda, no necesitas otra cosa, no. Necesitas ser simplemente tú, auténtico y ya. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer esos ancestros tienen riquezas. Mire, ¿cómo se manejaba anteriormente las finanzas? Por eso va ligado a las finanzas del fin de semana. Anteriormente, las riquezas eran tesoros.
¿Y a dónde se encuentran los tesoros? ¿Ustedes cuándo han visto cómo es que es una bola de oro hacia arriba? Siempre está hacia abajo. Las minas se meten y siempre es hacia abajo. Entonces, allí es donde están los verdaderos tesoros. Nuestros ancestros, sus restos, sus cuerpos fue a la tierra. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito del linaje masculino por los tiempos. Por eso aquí les traigo como que yo busco y busco y preparo como algo que les quede y logren sanar alguito. No mucho, pero sí algo que les quede hoy en esta hora larguita que ya llevamos. Sanar el linaje paterno, sanar la energía masculina de nuestros ancestros y lo que nosotros debemos integrar, reconocer y darles el lugar a los hombres del clan familiar. Estas dos láminas que voy a hacer, también voy a ponérselas aquí a una amiga, a una persona de México que también ocupa un lugar muy bonito en mi corazón. Y justo hoy la saludé y le dije, voy a hablar de lo que a ti te gusta. Voy a hablar de un tema maravilloso y ella siempre ha generado y ya ha hecho aportes a este espacio. Entonces, hoy estas dos laminitas se las quiero como dedicar a Silvia, una persona muy especial en México, y que estas laminitas y que todo esto que voy a hacer aquí, estas cartas que de hecho ella también dona y hace, es, sean honor a su familia para que también suelten y liberen todas esas situaciones a veces que por rato pasamos. Y aparte de ellas, a todas aquellas familias que en estos momentos, papá, mamá, en algún lugar del mundo, están pidiéndole a Dios que ayude a sus hijos a encontrarse. Entonces, que ellos entiendan que muchas veces cargan con una carga ancestral que no les pertenece. Entonces, en honor a ellos, vamos a trabajar estas dos laminitas, a todos ellos y ya ustedes por estar aquí, obviamente por mi familia y por todos. Entonces, sanar la energía masculina de nuestros ancestros, la que nosotros debemos integrar, reconocer y darles el lugar a los hombres del clan familiar. Hoy en día, a veces en los hogares, las mujeres, si dicen que gana más, quieren llegar a mandar. Ah, no, es que yo soy la que mando porque yo soy la que gana. ¿Quién gana más plata? ¿Quién maneja la casa? No, no, no. Existen líneas. ¿Se acuerdan cuando hablaba de cómo es que de los serafines, que les hablaba de las nueve jerarquías? No, todo trae un orden, una jerarquía. No salirte de ese esquema es lo que te mantiene a ti dentro de un linaje donde las cosas se te dan. La vida es una regla, ¿sí? Y simplemente conócela, juega con ellas y vive feliz. Entonces, cuando reconoces eso, es abrir la puerta a las bendiciones, es sembrar el árbol en la tierra pura, sagrada, a través de la bendición de la sanación. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay muchas situaciones que están, a veces uno dice, mira, yo quería hacer realmente la carrera que yo siempre deseé estudiar, fue el derecho, hablar de mí. Y soy una apasionada del derecho, me encantó toda la vida. Es más, siempre he dicho que voy a trabajar en que antes de cerrar mis ojos, ver un cartón que simplemente diga Amparo López, abogada, el derecho, porque me gusta, no por él, sino porque siento en esa parte, cuando tenía la oportunidad de estudiar derecho o dedicarme a hacer como es que es PNL y todos estos procesos que cuando yo arranqué hace ratico, hacer como el logo, era muy costosísimo, ¿sí? O sea, no era como ahora que ya es más económico, ya viene la competencia, el que aprendió, el que dio y el que todo quiere enseñar, de las academias y de todo. En esa época no. En esa época era bastante costosito y se pagaba en dólar y ustedes saben que el pesito colombiano pues siempre es así como que bajito, bajito, bajito. Entonces los costos eran demasiado altos para uno pagarlo. Sin embargo, todo eso se daba porque yo lo que quería buscar era como que reconocer todo este espacio de cómo sanar, cómo llevar, cómo liberarme toda esa parte. Y cada situación me llevaba a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Y eso me hizo estudiar muchísimos, muchísimos programas que salían, ¿sí? Por eso hoy siento que tengo la potestad de no solamente hablar en constelaciones, sino de tomar las herramientas con el respeto que se merecen y poner una con la otra y decirle a tal persona, hoy en día tu situación puede ser esta y esta y esta por estas razones. Y se da desde esa parte holística. Entonces, hoy
Cuando nosotros entendemos que el abrir la puerta de las bendiciones es sembrar en tu árbol, que tú te purificas y tú eres el árbol y empiezas que tu tierra sea pura, sagrada, para que se bendiga la generación de ahí para allá, es donde tú empiezas a tomar un concepto totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué imagen tienes de tu padre? Es una pregunta que les hago. No me las tienen que responder a mí, se las van a responder allí internamente. ¿Qué imagen tienes de tu padre a hoy? ¿Sí? ¿Qué piensas de él y cómo hizo él las cosas contigo en tu infancia? Y de paso de que no solamente cómo las hizo en la infancia, sino cómo las actúa a hoy, que ya quizás eres adulto y todavía puedes traer fragmentos o puede traer situaciones de papá que no se logran superar al día de hoy. ¿Qué te decía tu abuela acerca de tu abuelo? ¿Sí? ¿Y qué te decía, digamos, de tu padre? Ella podía decir, es que tu abuelo era malo, tu abuelo me pegaba, tu abuelo me maltrataba, tu abuelo era esto, tu abuelo era lo otro. O podía decir, no, pues tu abuelo era un sinvergüenza. Salía a la calle y tenía un poco de hijos. Andaba por allá que no sé cuándo. O puede decir, no, tu abuelo fue un buen abuelo, fue un hombre dedicado al hogar, a la casa, a todas esas partes. Háganse esas preguntas. ¿Qué decía tu madre acerca de tu padre? ¿Sí? Mire, yo tengo, siempre he expresado que tengo 3 hijos, una en el cielo, la que está en el cielo, ella al momento que nació subió al cielo. Por eso digo, tengo 3 hijos, una celestial, 2 terrenales. Mis 2 hijos terrenales, a hoy uno tiene 41 años, el otro tiene 39 años y jamás, hasta que ellos fueron mayores y mayores ya pasados los 20, que conocieron a su papá, nunca les dije nada malo, nunca. Porque es que si tú creías a los hijos con odio, con represalia, lo que vas a generar es odio, ¿sí? Pero si tú empiezas a crear, no, yo siempre he dicho, lo primero que usted le tienen que agradecer a él, sea o no sea un buen padre, es ese espermatozoide que él me regaló. Porque independiente a todo, para mí ellos sí fueron mi motor, mi fuerza, ellos fueron mi alegría, ellos fueron mi sustento. Si yo necesitaba tener un motivo grande, si yo necesitaba subir el Everest, ellos eran mi punto, ellos eran mi montaña, ellos eran esa pila donde yo tenía que llegar. Entonces, para mí fueron toda esa parte y hoy en día dejo este legado porque hoy en día esto lo hago porque siento que es mi legado, no ya por mis hijos, porque yo siento que ya mis hijos encontraron su vida, que ya ante la sociedad, ante todo, como hija, como hermana, como tía, como prima, yo siento que he hecho mi labor. Pero hoy quiero dejar un legado a la humanidad. Y el legado que quiero dejar es liberar todo lo que más se pueda, todas estas enseñanzas, que el mundo las reconozca, las ve y las acepte, porque son enseñanzas que vienen de miles y miles años. Esto viene de la época de Jot, o sea, antes de Jesucristo, y se empezó a vivir todo esto, y Jesús llegó para sanarlo, y cuando él dijo, dejo mi sangre derramada para liberarlos del pecado, no lo entendimos, y seguimos cargando el pecado, el pecado, el pecado, entonces pasan eras y eras y eras, y hoy en día decimos, X y razón, llámese de un país, de sus gobernantes, y siempre decimos, no es que no va a cambiar, claro que no cambia porque no tomamos conciencia, porque no hacemos la tarea. Entonces yo los invito a que ustedes empiecen a tocar su vida, a hacer su tarea, no importa los años que tengamos, lo lindo es uno irse con un rostro feliz y no con un rostro lleno de dolor. Entonces aquí hoy vamos a hacer todo lo posible a través de una carta, sanar toda esa parte de nuestros padres, hombres que no pudieron alcanzar sus metas, sus objetivos, sus sueños, sus deseos, hombres que no pudieron ser padres, ¿sí? Hombres que no vivieron mucho tiempo, hombres que se fueron antes de, personas que llegaron a esta vida y ni siquiera tenían un mes de estar en el vientre de la madre y tuvieron que partir. Otras personas que murieron en las batallas, en la crueldad que se vivió anteriormente y que se sigue manejando. Hombres que callaron, hombres que decidieron, aquellos que les cortaron la lengua o aquellos que ellos mismos cerraron su boca para entregarse quizás a un dolor. Hombres que gritaron y por más que gritaron jamás fueron escuchados. Hombres que pegaron, hombres que sufrieron, hombres que mataron, hombres que asesinaron, hombres que violaron y hombres que lo contrario, quien violaba y quien hacía la parte. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito en eso. Entonces, vamos a trabajar esa parte y de allí vamos a escuchar ahora lo que tiene que ver con nuestra madre
para que hagamos una sola meditación por el tiempo, ¿sí? Yo sé que empecé a las y 10, en este momento puedo decir que me he robado 5 minutos de la hora. No, creo que menos, creo que voy de ras con tas porque creo que empecé a las 7:12, algo así. Entonces, en este momento puedo decir que llevo la hora, entonces voy a ganarme ese tiempito allí. Entonces, por esa sencilla razón, voy a hablar sobre lo de la mamá y allí entre los dos nos centramos después y hacemos un solo viaje ancestral, ¿sí? Linaje femenino, que también lo tenemos que hacer tanto hombres como mujeres. El linaje femenino ancestral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las que hemos criado nuestros hijos solteros, arrancamos dentro de esa parte ancestral cuando vinieron esos guerreros, como cuando 300, como cuando estaba la época de los gladiadores, como toda la sangre fue evolucionando, entonces esa fuerza, esa parte de guerrero, lo tienen las mujeres que hoy por eso tienen la capacidad de criar 2, 3, 4, 5 hijos, trabajar, arreglar cocina, hacer de todo, porque ellas son las que traen esa evolución. Y todo eso viene en el ADN, porque eso es parte de ese incrusto que tenemos nosotros allí, dentro de esa fuerza. Entonces, hoy vemos que en ese campo de fuerza, de trabajo, de agilidad, puede ser el campo femenino más ágil que el campo masculino. Pero en la época antigua era el campo masculino el que era más ágil que el campo femenino. Pero las mismas generaciones nos van volviendo, porque somos como una reta, giramos y giramos y giramos. Y en estos momentos vamos hacia esa parte. Entonces, en el campo femenino se refería a la línea de mujeres que ascendieron a personas desde su madre hasta sus antepasadas más lejanas. Este linaje incluye no solo la información genética heredada a través del ADN, ¿sí? Mitocondrial, sino que se transmite de madre a hija y sino también las experiencias, historias, traumas de estas mujeres vivieron y se puede influir en las personas. O sea, toda esta parte lo traemos de acá. Entonces, no solamente tenemos que sanar en el campo, sino que las mujeres tenemos que sanar tanto el campo femenino como el parte masculino. El hombre también tiene que sanar lo femenino como lo masculino y después sanarse a él. Por eso yo cuando hago programas personales siempre le digo a las personas como en el sexto o el séptimo punto, les digo, vamos a trabajar un espacio donde vamos a hacer 5 constelaciones. Ancestral, vidas pasadas, familiar, ¿sí? Siempre les hablo de esa parte. Vamos a trabajar también la que tiene que ver con enlace de todos ellos y la de uno mismo, para podernos entender y para poder soltar. ¿En qué consiste la sanación ancestral? Pues se necesita que te autocompasión para hacer trabajo de sombra. ¿Qué quiere decir hacer un trabajo de sombra? Empezar a mirar esa sombra interna que nosotros tenemos, empezar a reencontrarnos nosotros desde ese campo, ¿sí? Porque no es la sombra que cuando el sol camina la pisamos, pues esa es como decir, hey, aquí está tu otro yo. No, no, no. Acá necesitamos la autocompasión, el autoentender el mundo, la humanidad, los animales, las plantas, de todo, porque ya se nos representan. Y yo siempre en mis programas les voy a hablar de la misma cosa porque es que la vida es vida, llámese planta, animales o persona, la vida es sagrada. Y la vida se dio para respetarla, para amarla y para vivirla, no para tratarse mal, ni para sufrir, ni para dañarse. No, 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 porque vamos a vivir esa vida para poder morir como tenemos que morir. Y muchas personas se van de este mundo hasta inocentes, ¿sí? ¿Por qué? A veces en los acuerdos mortales una persona puede estar de espalda, llegó una bala perdida y chao, y ni si cuenta se dio que se iba a morir. Por lo menos hay unos que tienen el privilegio de despedirse y cerrar los ojos. Y no solamente se ven en las historias de novela o en la película, y ya, no, no, no. A veces lo vivimos real y podemos tener el espacio. Yo recuerdo la muerte de mi abuelo y sentí cómo él se despidió de todo y cuando él cerró los ojos lo vi. Y podía tener 7 años y me acuerdo de eso como el primer momento. ¿Sí? Como él cuando se aferraba a eso, se agarraba de la falda de mi madre al punto que le rompió la falda y se quedó con ella cuando cerró su parte. Yo recuerdo que él se quedó con ese pedazo de tela allí en sus manos. Entonces, esa es la parte que yo digo de angustia, porque yo siento que mi abuelo en ese momento él no quería morir. Siento que él sentía que no, y más porque en esa época todos los que tenían cáncer les compraban el ataúd y todo el mundo sabía que se iba a morir menos él. Por lo menos hoy el médico te dice que te vas a morir y para muchos dicen que es cruel, para mí es la mejor solución.
Te quedan 5 meses, 10 meses, bueno, los que sea. ¿Qué vas a hacer en 10 días? No, pues me voy, no, qué tal cosa. No, yo hago rumba, comparto con mi familia, como todo lo que tenía prohibido y disfruto, pues de igual manera me va a morir. ¿Qué me va a impedir si me muero mañana o pasado un día más, un día menos? Entonces, es eso, es entender esa parte. Entonces, por eso es ser consciente de esa autocompasión, para hacer trabajo en sombra. ¿Por qué? Porque cuando yo soy autocompasiva, entiendo la sombra, entiendo el dolor, entiendo al que fue. Puede ser un familiar, ah, no es que fue el asesino más grande del mundo, pero también es un ser humano. Entonces empiezo a entender esa otra parte, por eso hablamos de las sombras, porque es entender atrás de esa maldad, esa sombra que hay, esa luz que se busca y no es porque sea oscura, sino porque esa sombra puede tener una luz, ¿sí? Ira reprimida, vergüenza y autoestima. ¿Cómo sentir la influencia profunda para sanar sanando de tu mentalidad desfavorable sobre el dinero? ¿Cómo en el campo del dinero? Muchas personas cogen la plata y les dan plata y puede sumar. Hay gente que puede tener un sueldo de 1 millón de pesos y compra miles de cosas con ese millón. Hay personas que se ganan 1 millón, 2 millones de pesos y les llega plata extra, les llega de todo y no compran nada. Cuando van a ver, quizás compraron cosas que es como el humo, se acaba, se fue, se perdió y no se vio, pero no ven nada reflejado en eso. Entonces, esas personas tienen que trabajar, reconciliarse con el dinero, porque como es que no se ve, cómo sentirte más profundamente en tu campo ancestral, ¿sí? ¿Por qué? Porque conectarse con ese campo ancestral, recuerde que también tenemos dones, talentos que ellos tuvieron y que te dan el poder de la visión, puedes sentir el poder, como es que de sanar con las manos, o sea, porque venimos de esas generaciones de sanadores, ¿sí? ¿Cómo conoce los antepasados? ¿Qué significan ser el nuevo antepasado? Porque eso somos nosotros, nuevos antepasados porque traemos un linaje pasado, pero somos nuevos. Entonces, cuando reconocemos ese nuevo antepasado, empezamos a entender la importancia que es recordarlos con amor, soltarlos y liberarlos. Así son realmente tus antepasados. Entonces, aquí hay un ejercicio con la Madre Tierra que es de 11 minutos. Yo este ejercicio no se los alcanzo a hacer hoy, pero me comprometo que el día jueves hacemos este ejercicio de centramiento. ¿Listo? Entonces, ya para irnos con nuestro tema, ya para terminar, los dudas, preguntas hasta allí para empezar a hacer las cartas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, el tema de hoy era este era nuestro flyer que decía abrazando mi dolor, liberando mi linaje, abuela, eres tú mi madre, ya sabemos por dónde va, nacemos pensando que somos libres, que elegimos todo lo que sucede en nuestras vidas y aquí nos acabamos de dar cuenta de que no es así, que nuestro linaje familiar está presente día tras día y si no tomamos conciencia, estamos perdidos. Cuando miras hacia atrás a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, nos daremos cuenta de las repeticiones de sucesos, conductas, enfermedades, de historias, que repetimos historias, como hablábamos ahora. ¿Qué vida vives hoy, la tuya o la de tus ancestros? Pues si no has trabajado este tema, muy seguramente vives la de tus ancestros. Con la tuya, entonces, aunque se diga en unos países que el arroz con mango es rico, pero eso es una revoltura, yo no lo he comido, entonces vives como una revoltura y eso no te permite avanzar. Sanar el linaje familiar es un proceso que implica trabajar en nuestra historia, energía familiar para liberar cargas emocionales. Señales que tu energía femenina está derivada, te invito a sanar y romper patrones repetitivos y crear un futuro más saludable y próspero para nosotros y nuestras generaciones futuras. Cuando yo entendí que si yo sanaba mis generaciones, mi generación, que si yo sanaba yo, automáticamente liberaba mi generación futura, que eran mis hijos, empecé a trabajar esto como nada en el mundo. ¿Dudas, preguntas hasta allí? Que ya vamos a arrancar con la lectura de las cartas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vamos con esta parte. Yo les invito a que allí donde están se centren, cómo es que es en ustedes. Obviamente, estas son cartas, entonces son cartas que voy a, cómo es que es, a leer, pero donde yo les pido a ustedes que coloquen su nombre, van a escribir su nombre y van a ir haciendo allí en su mente, no tienen que buscar cuaderno, no tienen que pararse de un lado para otro, absolutamente nada.
¿sí? Entonces, ¿cómo es que simplemente van a ir escuchando mi voz? Lo que les voy a pedir es que sí cierren sus ojos para que se puedan centrar, para que se puedan, ¿cómo es que es? Concentrar en este espacio y puedan realmente sentir cómo este árbol genealógico o cómo todo este árbol habla de toda la historia que nosotros tenemos y que por eso el árbol nos da como una enseñanza, que las hojas secas que él tiene, que va devolviendo a la tierra, son historias que nosotros ya no necesitamos. Va hablando de que cada rama, que si a él le cortan una rama o le quitan esto, el árbol no muere, y es cuando nosotros nos quitan nuestro familiar y nuestros hijos. Trae una leyenda muy bonita que hoy no la vamos a hablar, pero sí quería como recordarles un poquito de esa parte. Claro, hasta allí, todos listos, vamos a iniciar. Vamos a primero empezar con liberar el linaje de papá. Entonces les voy a invitar que cierren sus ojos y permitan que esta música empiece a entrar en ustedes. Y ya de cuenta, van a imaginarse que tienen lápiz, que tienen una hoja en blanco y que están listos para escribir. ¿Sí? Y que la carta que yo les voy a leer es como si ustedes se la estuvieran escribiendo en estos momentos todos a papá, y vamos a trabajar a liberar el linaje de masculino. ¿Listo? Empezamos. Carta a papá. Gracias, papá. Entonces allí colocan el nombre de su papá. Allí donde están, imagínense que van a escribir el nombre de su papá. Aquí ahora te digo que te amo y que te acepto tal como eres, en todas las dimensiones, espacio, tiempo. Te agradezco por tu presencia, por tu luz, por tu fuerza. Te respeto, te reconozco y te entrego mi amor incondicional. Soy yo, tu hijo, y das tu nombre. Honro a mi linaje masculino y te honro a ti, papá, por ser el agricultor de mi alma, que tras haber sembrado tus semillas, la cultivaste con amor y entrega. Hoy te bendigo, a ti, papá. Tomo de ti la energía para protegerme, cuidarme y guiarme. Y si hubo algunas carencias, sé que fui yo quien te eligió a ti para poder aprender de esta experiencia. Hoy yo, tu hijo, y das tu nombre, me responsabilizo de todo lo que acepto, integre en mi vida como verdadero. Agradezco y te reconozco que tú cumpliste tu labor de la mejor manera posible. Te acuerdas a tus propias herramientas y cumpliste el contrato que nuestras almas acordaron. Hoy nos perdono por cualquier sufrimiento que hayas creado juntos y nos agradezco por todas las lecciones que obtuvimos de eso. Nos libero de toda historia de dolor, de miedo, de enojo, de tristeza, consecuencia, karma en nuestras vidas. Sé que me he convertido en quien soy. Hoy, gracias a tu aportación en mi vida, todo a partir de ahora, naciste, corregir y mejorar esa labor mía, y sé que estaré acompañada o acompañado por ti en cada paso. Asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar con los hombres de mi camino todo lo que haya quedado pendiente contigo. Te miro, te amo y te integro. Miro, te amo y te integro. A todos los hombres que te ascienden, hoy entiendo tu historia, hoy comprendo tus heridas, hoy honro mi linaje masculino, hoy confío en el poder integrante en mi sagrado masculino. Yo, y dices tu nombre, cancelo, disuelvo, descreo y despromuto todo lo negativo de mi vida, presente y futura. Rompo lazo espiritual, energético que mis antepasados hayan hecho en cualquier persona o deidad. A las personas que me han deseado mal, les entrego a la luz de la justicia divina al Creador. Gracias, divinidad, por todo el amor, la protección y la luz que me rodea. A mí y a mi familia, a nuestros hogares, intereses, bendigo y los bendigo. Gracias, gracias, hecho está. Allí donde estás, dile, da tu nombre, dice, yo firmo esta carta, amado Padre, para que en estos momentos suelto, libero y honro a todos los ancestros del linaje masculino, de la generación de que vino de herencia mía, como fue tú
espermatozoide para darme vida de esa generación desde allí, tanto por el lado de mi madre como el lado de mi padre, lo suelto ahora y libero toda esa parte, aquí, ahora, y con ese mismo amor, con esa misma entrega, yo, y mencionas tu nombre, en estos instantes de ese espacio le hago esta carta a mamá. Gracias, mamá. Hoy te digo que te amo incondicionalmente. Hoy yo, y das tu nombre, te agradezco por todo tu amor, por traerme y acompañarme a este lugar, en este plano de tiempo, espacio para sanar y para sanarnos. Hoy reconozco que necesito sanar contigo para vivir mi vida en armonía. Te agradezco por ser el canal que elegí para vivir esta experiencia física, mamá. Te elegí porque eres perfecta para mí. Tal vez de niña o ese niño interior ha guardado resentimiento durante todo este tiempo, pero hoy me libero y te libero de todo el dolor que guardamos en nuestros corazones. Hoy sé que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías y sabías hoy que aunque muchas veces juzgué tu actuar o tus decisiones, he sido parte de los aprendizajes que en este caso de la vida tú me has dado a hoy. Por eso en este espacio de mi vida te pido con todo el amor que me permitas honrarte. Te respeto tal como eres, honro tu vida tal como has sido, libero mi voz y tu voz y rompo con todos los lazos de carencia, sometimiento, que en un momento de ocultamiento de nuestro poder personal rompo con la victimización, el sufrimiento, el miedo a no ser nosotros mismos o nosotras mismas. Hoy yo, di tu nombre, reconozco a la niña o al niño herido que hay en mí, aprendo a darle todo el amor, aceptación que no recibo de la forma que esperaba. Te pido perdón y me perdono por las veces que te he herido, por desconocer que tenemos un pacto y no saber distinguir que eras un ser espiritual que se prestó amorosamente para formar parte de mi historia. Te agradezco porque en un acto de amor me dijiste en este mundo y me trajiste también a él. Gracias por lo vivido, por la experiencia juntas o juntos. Todo se ha forjado en mi ser humano que soy. Gracias porque existes dentro de mí y existes dentro de ti. Hoy yo, y dices tu nombre, me libero de todas las cargas de mi linaje femenino que no me corresponden. Te tomo a ti, mamá, y tomo a ti y a mi linaje femenino para decirle sí a la vida, a la abundancia, sí al éxito. A partir de hoy seré feliz, me amaré, disfrutaré mi vida al máximo. Hoy tomo la vida de honor y bendigo a ti, mamá. Hoy me permito hacerlo diferente. Hoy honro y bendigo a todo mi linaje femenino. Me siento feliz de ser quien soy. Me amo incondicionalmente y disfruto la vida. Yo, y dices tu nombre, cancelo, disuelvo, descreo y transmuto toda la negatividad de mi vida, presente y futura. Rompo todo el lazo espiritual energético que mis antepasados hayan hecho con cualquier persona o deidad. Y a las personas que me han deseado mal, les entrego a la luz de la justicia divina del Creador. Gracias, divinidad, por todo el amor, la protección y la luz que me rodean. Mi familia, a nuestros hogares, intereses, me bendigo y los bendigo. Gracias por ser, gracias, hecho está. Y ahora, en este momento, siente cómo todo tu cuerpo empieza a soltar. Es como si vieras que cayeran velos de vestiduras al suelo. Siente esa energía, siente toda esa vibración. Y a medida que sueltas y sueltas, vas sintiendo cómo el peso de tus hombros se liviana, se liviana, se liviana. Aquí ahora, gratitud infinita a todos mis ancestros, a todos aquellos, a todo mi linaje, por parte de mi madre, de mi padre, suelto, honro cada cinta vieja que me llevó a este instante de mi vida a vivir historias que no me correspondían. Hoy me siento libre y sanado y me entrego a esa parte. Desde hoy empiezo a vivir mi vida. Soy consciente que no todo es perfecto y que no todo quedó sanado, pero hoy es el inicio, es mi comienzo y lo agradezco. Ahora siente como tu cuerpo se suelta de la manera más hermosa. Siente como cada hebra de tu ADN
Empieza a lavarte internamente. Siente como toda la energía transmuta de tus pies a la cabeza. Ahora te sientes conectado a la tierra y sientes la vibración entre la tierra y el cielo. Y es como un tubo de luz que sube y baja y se centra en tu plexo solar, donde está tu sol. Ahí sientes una bola de luz dorada con una energía emánica, única, una energía llena de gozo y de luz, y con ella te sientes. Te invito a que coloque tus dos manos exactamente en el centro de tu pecho, en la boca de tu estómago, y puedas sentir cómo a través de tus manos corre toda la energía del ADN y se envuelve de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba, y te centras nuevamente allí. Ahora ves que esa luz cambia de colores y de pronto sientes que puedes ver tu alma liviana y todo tu círculo áurico protegido en esta bella noche. Gracias por ser y por estar, y gracias por tu linaje, porque permitió llegar a ti. Quédate enraizado como si fueras un árbol en el centro de lo que solo tú eres, conectado a tu linaje, a tu energía, a tu pedazo de tierra pura, sagrada y bendecida. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias. Suavemente ves abriendo tus ojos, ves firmando esa carta y ves dándole gracias. Y ahí donde está, visualiza un fósforo, enciéndela y quémala y sopla la ceniza para que se esparzan y se disuelvan. Gracias, gracias. Bueno, cuéntenme cómo les fue, cómo se sintieron en este bello espacio. Bueno, ¿quedaron dormidos, quedaron aburridos o qué pasó? Ya me preocupé. Bueno, muchas gracias. Sí, liberadito un poquito. Traía un dolor de espalda, yo creo que se me fue. Hasta me dio hambre y sí me quedé dormido un ratito. Eso Me es quedé, importante. me quedé dormido un ratito. Ay, pero sí. Tranquilo que mientras tú duermes, ellos trabajan. Eso es lo bonito de esto. No te sientas, ay, que me dormí, no. Ellos te durmieron para poder trabajar en ti. Ujú. Gracias. Sí, muy, muy bonito. Bueno, Gracias. bueno, entonces a ustedes, gracias. Fundación Casasma sigue con todos sus momentos de aprendizaje. Mañana estamos con médico en casa. Imagínese el privilegio que tenemos nosotros acá, tener un médico en la casa. Aquí en Colombia le dicen a una entidad que médico va a la casa, que se llama EMI, pero muchas veces uno lo llama y nunca llega. Pero es que en momentos de aprendizaje es totalmente diferente. Nuestro médico vive en nuestra casa, está con nosotros todos los martes de 7 a 8, 8 y cuarto de la noche, de pronto se pase como yo hoy, pero está allí y mañana va a estar más allá del termómetro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cogemos ese aparatico y lo ponemos para medir nuestra temperatura y a veces no sabemos si estamos bajo o estamos alto. Pero más allá de eso es qué realmente lo que hace el termómetro. Entendiendo la fiera causas, motivos y cuidados, o va más allá de una energía. Es un aparatico tan pequeñito, pero que logra equilibrar toda la energía de tu cuerpo. Y ese privilegio lo vas a tener mañana sin moverte de tu casa, sin salir a llamar a pedir una cita médica, sin pedir nada por el estilo, porque tenemos médico en casa. Mañana la doctora Fila, más allá del termómetro. Gracias a ustedes por ser y por estar, por esta linda noche. Entonces nos vemos mañana a esa hora. Y de verdad, gracias, gracias. Les presento a mi amada familia gatuna. Yo amo los animales, amo los felinos, a mí los leones, los leopardos. Yo quisiera tener una finca así, una selva, yo quisiera tener así y tener todos esos animales así a libre albedrío, caminar con ellos, porque ellos también tienen paz, ¿sí?
y andar rodeada de gatos. Siento que el día que tendré una finca, adoptaré todos los gatos y mi casa mantendrá, esa finca mantendrá llena de gatos. Pues no me gusta que estén, pero no, verlos allí, sentirlos. Yo tengo a dos, a Umi y Abril. Umi se llama Umi por vida en el mar y Abril por ese mes que llena de inocencia de los niños, además de que ese mes nació este pechito hermoso, entonces así se llama, Abril, como para decorar como esa parte. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias porque cada día momentos de aprendizajes se viven momentos agradables. ¿Y saben por qué? Porque así sea uno de ustedes que se conecte es valioso para nosotros. Gracias, maestra. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Bendiciones. maestra. Gracias. No, gracias a ustedes. Y espero verlos mañana. Vuelvo y repito, con médico en casa. Y el miércoles ni se diga, porque el miércoles, imagínense, vamos a escuchar una música que va más allá de la voz. Bueno, yo no tengo voz para cantar, pero sí puedo gritar. Linda noche para todos. Y recuerden que la luz de mi alma Gracias. saluda la luz de su alma y ya saben, felices sueños y mejores que, doctora. Amaneceres. Exactamente. Entonces, linda noche para todos. Se les quiere y de gratis. Amén. Qué linda. Gracias. Excelente. Gracias. Linda noche. Buenas noches. Bueno, creo que quedó quién, ¿no, Fila? Los demás todos se salieron. Andrea se fue. Pero bueno, vamos a cortar aquí para poder, este, Estoy.